El Imperio Romano fue dueño de la tierra y del mar. Con sus legiones disciplinadas y su poderosa armada, controló rutas, islas, puertos y territorios más allá del horizonte. Pero hubo un día en que esa supremacía fue desafiada por el propio mar. Una flota completa, con cientos de barcos y miles de hombres, desapareció sin dejar rastro. No fue durante una batalla, no hubo informes oficiales, solo silencio, especulación y miedo. Hoy, en Roma prohibida, desenterramos el misterio de la Armada Fantasma, una tragedia naval tan grande que Roma prefirió borrar su existencia. Para entender esta historia, debemos viajar al año 255 a.C., durante la Primera Guerra Púnica. Roma estaba en plena expansión, enfrentando a Cartago por el control del Mediterráneo. Tras años de lucha, los romanos decidieron llevar la guerra directamente a África. Para ello, organizaron una flota gigantesca, más de 350 barcos, decenas de miles de soldados, marinos, esclavos y animales. La operación fue un éxito inicial. El cónsul Marco Atilio Régulo desembarcó en África, venció a los cartagineses en la batalla de Adís y avanzó hacia Cartago. Pero el contraataque fue brutal. Cartago contrató mercenarios espartanos y reorganizó su defensa. Régulo fue derrotado, capturado y ejecutado. Entonces Roma ordenó el rescate. Una nueva flota zarpó desde Sicilia, cargada con los sobrevivientes y tropas de relevo. Fue durante el regreso que ocurrió lo impensable. Según Polibio, una de las fuentes más confiables de la antigüedad, una tormenta de proporciones colosales azotó la costa sur de Sicilia. Más de 270 barcos fueron tragados por el mar. Casi toda la tripulación pereció. Fue una de las mayores catástrofes navales de la historia. Pero aquí comienzan las dudas. Algunos historiadores afirman que las cifras son exageradas, otros que nunca se hallaron restos suficientes, y otros más sugieren que lo ocurrido fue algo más oscuro: sabotaje interno, fallos de diseño, castigo divino, o incluso contacto con algo que no debía ser visto. ¿Cómo una flota tan preparada, con tantos recursos, pudo desaparecer tan rápido? Polibio menciona que los romanos ignoraron las advertencias de los marineros griegos, quienes habían previsto la tormenta. Confiados en su coraje, avanzaron de todos modos. Pero también habla de un fenómeno inusual: vientos que cambiaban de dirección sin patrón, olas que golpeaban desde varios ángulos y una niebla espesa que cubrió el mar horas antes del desastre. Algunos textos posteriores, como los de Dion Casio y Plinio, sugieren que los romanos utilizaron una nueva clase de embarcación con un diseño más pesado, menos maniobrable, debido al corbus, una pasarela usada para abordar barcos enemigos. Ese peso adicional habría dificultado las maniobras durante la tormenta, pero hay más. En el siglo II, el escritor Apuleyo menciona en su obra Florida una flota romana, devorada por el mar y el silencio. Se refiere a ella como naufragium sine testibus, un naufragio sin testigos. ¿Cómo lo supo si no hubo sobrevivientes? ¿Qué rumores circularon entre los marineros, entre los sacerdotes, entre los senadores que ordenaron callar el desastre? Algunas teorías modernas apuntan a causas naturales: un tsunami provocado por un terremoto submarino, una erupción volcánica encubierta o una corriente marina desconocida. Otras, más esotéricas, hablan de que la flota se aproximó demasiado a zonas prohibidas por antiguas leyendas cartaginesas, islas malditas, territorios de antiguos dioses que Roma aún no comprendía. También hay teorías conspirativas: sabotaje de ingenieros cartagineses infiltrados, traición de líderes romanos que querían debilitar al Senado, o incluso un ritual fallido a Neptuno antes de zarpar. Algunos investigadores apuntan a un curioso documento hallado en Herculano, en una biblioteca carbonizada por la erupción del Vesubio. En él se menciona una flota de hombres sin ojos que partió de Lilibeo y jamás regresó. El texto está dañado, pero hay referencias a la lengua de fuego sobre el agua y a las naves que se disolvieron como humo. ¿Poética exagerada o testimonio de algo inexplicable? Roma intentó ocultar la catástrofe. No hubo ceremonias públicas ni monumentos.
Solo una breve mención en los fastos consulares y un luto silencioso. Muchos de los muertos ni siquiera fueron registrados. Las familias recibieron poco más que rumores. En los años siguientes, Roma reconstruyó su flota, pero con cambios, embarcaciones más ligeras, restricciones al uso del Corvus en mar abierto y rituales más elaborados antes de cada travesía. La religión naval romana cambió. Se reforzó el culto a Neptuno, se construyeron nuevos templos a Portuno y se introdujeron misteriosos sacrificios en honor a deidades marinas menores. Durante siglos, marineros romanos dejaron ofrendas en el estrecho de Sicilia, lanzando monedas, aceite y hasta pequeños barcos de madera. Temían el mismo destino. El misterio persistió. Hasta hoy ningún arqueólogo ha encontrado un campo de restos suficiente para confirmar la magnitud del naufragio. Algunos fragmentos de casco, ánforas dispersas, inscripciones incompletas, pero nada proporcional al desastre narrado. Algunos creen que la flota fue desviada por la tormenta y terminó en costas desconocidas, más allá del Mediterráneo. Otros que fue hundida intencionalmente por los propios romanos para evitar su captura. Y hay quienes, con mapas antiguos en mano, insisten en que ciertas islas hoy deshabitadas alguna vez guardaron los restos de esa armada. En Roma prohibida no damos respuestas definitivas. Damos espacio a la duda, porque si una flota de cientos de barcos pudo desaparecer sin dejar rastro, ¿qué más pudo Roma esconder bajo sus aguas?